Capítulo 33. En sus paseos por la Alameda, dentro de la finca, más de una vez se había encontrado Elizabeth inesperadamente con Darcy. La primera vez no le hizo ninguna gracia que la mala fortuna fuese a traerlo precisamente a él a un sitio donde nadie más solía ir, y para que no volviese a repetirse, se cuidó mucho de indicarle que aquel era su lugar favorito. Por consiguiente, era raro que el encuentro volviese a producirse, y sin embargo, se produjo incluso una tercera vez. Parecía que lo hacía con una maldad intencionada, o por penitencia, porque la cosa no se reducía a las preguntas de rigor o a una simple y molesta detención. Darcy volvía atrás y paseaba con ella. Nunca hablaba mucho ni la importunaba haciéndole hablar o escuchar demasiado. Pero al tercer encuentro, Elizabeth se quedó asombrada ante la rareza de las preguntas que le hizo. Si le gustaba estar en Hunsford, si le agradaban los paseos solitarios y qué opinión tenía de la felicidad del matrimonio Collins. Pero lo más extraño fue al hablar de Rosings y del escaso conocimiento que tenía ella de la casa. Pareció que él suponía que, al volver a Kent, Elizabeth residiría también allí. ¿Estaría pensando en el coronel Fitzwilliam? La joven pensó que si algo quería decir, había de ser forzosamente una alusión por ese lado. Esto la inquietó un poco y se alegró de encontrarse en la puerta de la empalizada que estaba justo enfrente de la casa de los Collins. Releía un día, mientras paseaba, la última carta de Jane y se fijaba en un pasaje que denotaba la tristeza con que había sido escrita, cuando, en vez de toparse de nuevo con Darcy, al levantar la vista se encontró con el coronel Fitzwilliam. Escondió al punto la carta y, simulando una sonrisa, dijo: «Nunca supe hasta ahora que paseaba usted por este camino». «He estado dando la vuelta completa a la finca», contestó el coronel, «cosa que suelo hacer todos los años, y pensaba rematarla con una visita a la casa del párroco. ¿Va a seguir paseando?» «No, iba a regresar». En efecto, dio la vuelta y juntos se encaminaron hacia la casa parroquial. «¿Se van de Kent el sábado seguro?», preguntó Elizabeth. «Sí, si Darcy no vuelve a aplazar el viaje. Estoy a sus órdenes. Él dispone las cosas como le parece». «Y si no le placen las cosas, por lo menos le da un gran placer el poder disponerlas a su antojo. No conozco a nadie que parezca gozar más con el poder de hacer lo que quiere que el señor Darcy». «Le gusta hacer su santa voluntad», replicó el coronel Fitzwilliam, «pero a todos nos gusta, solo que él tiene más medios para hacerlo que otros muchos, porque es rico y otros son pobres. Digo lo que siento. Usted sabe que los hijos menores tienen que acostumbrarse a la dependencia y renunciar a muchas cosas». «Yo creo que el hijo menor de un conde no lo pasa tan mal como usted dice. Vamos a ver, sinceramente, ¿qué sabe usted de renunciamientos y de dependencias? ¿Cuándo se ha visto privado, por falta de dinero, de ir a donde quería o de conseguir algo que se le antojara?» «Esas son cosas sin importancia. ¿Y acaso pueda reconocer que no he sufrido muchas privaciones de esa naturaleza? Pero en cuestiones de mayor trascendencia, estoy sujeto a la falta de dinero. Los hijos menores no pueden casarse cuando les apetece, a menos que les gusten las mujeres ricas, cosa que creo que sucede a menudo. Nuestra costumbre de gastar nos hace demasiado dependientes, y no hay muchos de mi rango que se casen sin prestar un poco de atención al dinero». «¿Se referirá esto a mí?», pensó Elizabeth sonrojándose, pero reponiéndose contestó en tono jovial: «Y dígame, ¿cuál es el precio normal de un hijo menor de un conde? A no ser que el hermano mayor esté muy enfermo,
no pedirán ustedes más de 50.000 libras. Él respondió en el mismo tono y el tema se agotó. Para impedir un silencio que podría hacer suponer al coronel que lo dicho le había afectado, Elizabeth dijo poco después: «Me imagino que su primo le trajo con él sobre todo para tener a alguien a su disposición. Me extraña que no se case, pues así tendría a una persona sujeta constantemente. Aunque puede que su hermana le baste para eso, de momento, pues como está a su exclusiva custodia, debe de poder mandarla a su gusto». No, Dijo el coronel Fitzwilliam. esa ventaja la tiene que compartir conmigo. Estoy encargado junto con él de la tutoría de su hermana. ¿De veras? Y dígame, ¿qué clase de tutoría es la que ejercen? ¿Les da mucho que hacer? Las chicas de su edad son a veces un poco difíciles de gobernar, y si tiene el mismo carácter que el señor Darcy, le debe de gustar también hacer su voluntad. Mientras hablaba, Elizabeth observó que el coronel la miraba muy serio, y la forma en que le preguntó enseguida que cómo suponía que la señorita Darcy pudiera darles algún quebradero de cabeza, convenció a Elizabeth de que, poco o mucho, se había acercado a la verdad. La joven contestó a su pregunta directamente. «No se asuste. Nunca he oído decir de ella nada malo, y casi aseguraría que es una de las mejores criaturas del mundo. Es el ojo derecho de ciertas señoras que conozco, la señora Hurst y la señorita Bingley. Me parece que me dijo usted que también las conocía». Algo, sí. Su hermano es un caballero muy agradable, íntimo amigo de Darcy. «Oh, sí», dijo Elizabeth secamente. «El señor Darcy es increíblemente amable con el señor Bingley y lo cuida de un modo extraordinario». ¿Lo cuida? Sí, realmente creo que lo cuida precisamente en lo que mayores cuidados requiere. Por algo que me contó cuando veníamos hacia aquí. Presumo que Bingley le debe mucho, pero debo pedirle que me perdone, porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuese la persona a quien Darcy se refería. Son solo conjeturas. «¿Qué quiere decir?». Es una cosa que Darcy no quisiera que se divulgase, pues si llegase a oídos de la familia de la dama, resultaría muy desagradable. «No se preocupe, no lo divulgaré». Tenga usted en cuenta que carezco de pruebas para suponer que se trata de Bingley. Lo que Darcy me dijo es que se alegraba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento muy imprudente, pero no citó nombres ni detalles, y yo sospeché que el amigo era Bingley solo porque me pareció un joven muy a propósito para semejante caso, y porque sé que estuvieron juntos todo el verano. ¿Le dijo a usted el señor Darcy las razones que tuvo para inmiscuirse en el asunto? Yo entendí que había algunas objeciones de peso en contra de la señorita. ¿Y qué artes usó para separarles?». No habló de artimañas, dijo Fitzwilliam sonriendo. Solo me contó lo que acabo de decirle. Elizabeth no hizo ningún comentario y siguió caminando con el corazón henchido de indignación. Después de observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. «Estoy pensando en lo que usted me ha dicho», respondió Elizabeth. «La conducta de su primo no me parece nada bien. ¿Por qué tenía que ser él el juez?». ¿Quiere decir que su intervención fue indiscreta? «No veo qué derecho puede tener el señor Darcy para decidir sobre una inclinación de su amigo, y por qué haya de ser él el que dirija y determine, a su juicio, de qué modo ha de ser su amigo feliz. Pero», continuó reportándose, «no sabiendo detalles, no está bien censurarle. Habrá que ver que el amor no tuvo mucho que ver en este caso», Es de suponer, dijo Fitzwilliam. pero eso aminora muy tristemente el triunfo de mi primo. Esto último lo dijo en broma.
pero a Elizabeth le pareció un retrato tan exacto de Darcy que creyó inútil contestar. Cambió de conversación y se puso a hablar de cosas intrascendentes hasta que llegaron a la casa. En cuanto el coronel se fue, Elizabeth se encerró en su habitación y pensó sin interrupción en todo lo que había oído. No cabía suponer que el coronel se refiriese a otras personas que a Jane y a Bingley. No podían existir dos hombres sobre las cuales ejerciese Darcy una influencia tan ilimitada. Nunca había dudado de que Darcy había tenido que ver en las medidas tomadas para separar a Bingley y a Jane, pero el plan y el principal papel siempre lo había atribuido a la señorita Bingley. Sin embargo, si su propia vanidad no le ofuscaba, él era el culpable. Su orgullo y su capricho eran la causa de todo lo que Jane había sufrido y seguía sufriendo aún. Por él había desaparecido toda esperanza de felicidad en el corazón más amable y generoso del mundo, y nadie podía calcular todo el mal que había hecho. El coronel Fitzwilliam había dicho que había algunas objeciones de peso contra la señorita, y esas objeciones serían seguramente el tener un tío abogado de pueblo y otro comerciante en Londres. Contra Jane, pensaba Elizabeth, no había ninguna objeción posible. Ella es el encanto y la bondad personificados. Su inteligencia es excelente, su talento inmejorable, sus modales cautivadores. Nada había que objetar tampoco contra su padre, que, en medio de sus rarezas, poseía aptitudes que no desdeñaría el propio Darcy, y una respetabilidad que acaso éste no alcanzase nunca. Al acordarse de su madre, su confianza cedió un poquito, pero tampoco admitió que Darcy pudiese oponerle ninguna objeción de peso, pues su orgullo estaba segura de ello. Daba más importancia a la falta de categoría de los posibles parientes de su amigo que a su falta de sentido. En resumidas cuentas, había que pensar que le había impulsado por una parte el más empedernido orgullo y por otra su deseo de conservar a Bingley para su hermana. La agitación y las lágrimas le dieron a Elizabeth un dolor de cabeza que aumentó por la tarde, y sumada su dolencia a su deseo de no ver a Darcy, decidió no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban invitados a tomar el té. La señora Collins, al ver que estaba realmente indispuesta, no insistió e impidió en todo lo posible que su marido lo hiciera. Pero Collins no pudo ocultar su temor de que Lady Catherine tomase a mal la ausencia de Elizabeth. Capítulo 34. Cuando todos se habían ido, Elizabeth, como si se propusiera exasperarse más aún contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que había recibido de Jane desde que se hallaba en Kent. No contenían lamentaciones ni nada que denotase que se acordaba de lo pasado, ni que indicase que sufría por ello. Pero en conjunto, y casi en cada línea, faltaba la alegría que solía caracterizar el estilo de Jane. Alegría que, como era natural en un carácter tan tranquilo y afectuoso, casi nunca se había eclipsado. Elizabeth se fijaba en todas las frases reveladoras de desasosiego con una atención que no había puesto en la primera lectura. El vergonzoso alarde de Darcy por el daño que había causado le hacía sentir más vivamente el sufrimiento de su hermana. Le consolaba un poco pensar que dentro de 2 días estaría de nuevo al lado de Jane, y podría contribuir a que recobrase el ánimo con los cuidados que solo el cariño puede dar. No podía pensar en la marcha de Darcy sin recordar que su primo se iba con él, pero el coronel Fitzwilliam le había dado a entender con claridad que no podía pensar en ella. Mientras estaba meditando todo esto, la sorprendió la campanilla de la puerta,
y abrigó la esperanza de que fuese el mismo coronel Fitzwilliam que ya una vez las había visitado por la tarde y a lo mejor iba a preguntarle cómo se encontraba. Pero pronto desechó esa idea y siguió pensando en sus cosas cuando, con total sobresalto, vio que Darcy entraba en el salón. Inmediatamente empezó a preguntarle muy acelerado por su salud, atribuyendo la visita a su deseo de saber que se encontraba mejor. Ella le contestó cortés pero fríamente. Elizabeth estaba asombrada, pero no dijo ni una palabra. Después de un silencio de varios minutos, se acercó a ella y muy agitado declaró: He luchado en vano, ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente. El estupor de Elizabeth fue inexpresable. Enrojeció, se quedó mirándole fijamente, indecisa y muda. Él lo interpretó como un signo favorable y siguió manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Se explicaba bien, pero no solo de su amor tenía que hablar, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. La inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le había hecho anteponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que le herían, pero todo ello no era lo más indicado para apoyar su demanda. A pesar de toda la antipatía tan profundamente arraigada que le tenía, Elizabeth no pudo permanecer insensible a las manifestaciones de afecto de un hombre como Darcy, y aunque su opinión no varió en lo más mínimo, se entristeció al principio por la decepción que iba a llevarse. Pero el lenguaje que éste empleó luego fue tan insultante que toda la compasión se convirtió en ira. Sin embargo, trató de contestarle con calma cuando acabó de hablar. Concluyó asegurándole la firmeza de su amor, que a pesar de todos sus esfuerzos no había podido vencer, y esperando que sería recompensado con la aceptación de su mano. Por su manera de hablar, Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que su respuesta sería favorable. Hablaba de temores y de ansiedad, pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto la exasperaba aún más, y cuando él terminó, le contestó con las mejillas encendidas por la ira. En estos casos, creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no pueden ser igualmente correspondidos. Es natural que se sienta esta obligación, y si yo sintiese gratitud, le daría las gracias. Pero no puedo. Nunca he ambicionado su consideración, y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Siento haber hecho daño a alguien, pero ha sido inconscientemente, y espero que ese daño dure poco tiempo. Los mismos sentimientos que, según dice, le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo, vencerán sin dificultad ese sufrimiento. Darcy, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea, con los ojos clavados en el rostro de Elizabeth, parecía recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. Su tez palideció de rabia, y todas sus facciones mostraban la turbación de su ánimo. Luchaba por guardar la compostura, y no abriría los labios hasta que creyese haberlo conseguido. Este silencio fue terrible para Elizabeth. Por fin, forzando la voz para aparentar calma, dijo: ¿Y es esta toda la respuesta que voy a tener el honor de esperar? Quizá debiera preguntar por qué se me rechaza con tan escasa cortesía, pero no tiene la menor importancia. También podría yo, replicó Elizabeth, preguntar por qué con tan evidente propósito de ofenderme y de insultarme, me dice que le gusto en contra de su voluntad, contra su buen juicio y hasta contra su modo de ser.
¿No es esta una excusa para mi falta de cortesía? Si es que en realidad la he cometido. Pero, además, he recibido otras provocaciones. Lo sabe usted muy bien. Aunque mis sentimientos no hubiesen sido contrarios a los suyos, aunque hubiesen sido indiferentes o incluso favorables, ¿cree usted que habría algo que pudiese tentarme a aceptar al hombre que ha sido el culpable de arruinar, tal vez para siempre, la felicidad de una hermana tan querida? Al oír estas palabras, Darcy mudó de color, pero la conmoción fue pasajera, y siguió escuchando sin intención de interrumpirla. Yo tengo todas las razones del mundo para tener un mal concepto de usted, continuó Elizabeth. No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder. No se atreverá usted a negar que fue el principal, sino el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana, exponiendo al uno a las censuras de la gente por caprichoso y voluble, y al otro a la burla por sus fallidas esperanzas, sumiéndolos a los dos en la mayor desventura. Hizo una pausa y vio indignada que Darcy la estaba escuchando con un aire que indicaba no hallarse en absoluto conmovido por ningún tipo de remordimiento. Incluso la miraba con una sonrisa de petulante incredulidad. ¿Puede usted negar que ha hecho esto?, repitió ella. Fingiendo estar sereno, Darcy contestó: No he de negar que hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, ni que me alegro del resultado. He sido más amable con él que conmigo mismo. Elizabeth desdeñó aparentar que notaba esa sutil reflexión, pero no se le escapó su significado, y no consiguió conciliarla. Pero no solo en esto se funda mi antipatía, continuó Elizabeth. Mi opinión de usted se formó mucho antes de que este asunto tuviese lugar. Su modo de ser quedó revelado por una historia que me contó el señor Wickham hace algunos meses. ¿Qué puede decir a esto? ¿Con qué acto ficticio de amistad puede defenderse ahora? ¿Con qué falsedad puede justificar, en este caso, su dominio sobre los demás? Se interesa usted muy vivamente por lo que afecta a ese caballero, dijo Darcy en un tono menos tranquilo y con el rostro enrojecido. ¿Quién que conozca las penas que ha pasado puede evitar sentir interés por él? ¡Las penas que ha pasado!, exclamó Darcy despectivamente. Sí, realmente unas penas inmensas. Por su culpa, exclamó Elizabeth con energía. Usted le redujo a su actual relativa pobreza. Usted le negó el porvenir, que como bien debe saber, estaba destinado para él. En los mejores años de la vida le privó de una independencia a la que no solo tenía derecho, sino que merecía. Hizo todo eso, y aún es capaz de ridiculizar y burlarse de sus penas. Y esa es, gritó Darcy mientras se paseaba como una exhalación por el cuarto, la opinión que tiene usted de mí. Esta es la estimación en la que me tiene. Le doy las gracias por habérmelo explicado tan abiertamente. Mis faltas, según su cálculo, son verdaderamente enormes. Pero puede, añadió deteniéndose y volviéndose hacia ella, que estas ofensas hubiesen sido pasadas por alto si no hubiese herido su orgullo, por mi honesta confesión de los reparos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Me habría ahorrado estas amargas acusaciones si hubiese sido más hábil y le hubiese ocultado mi lucha, halagándola al hacerle creer que había dado este paso impulsado por la razón, por la reflexión, por una incondicional y pura inclinación, por lo que sea. Pero aborrezco todo tipo de engaño, y no me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado. Eran naturales y justos. ¿Cómo podía suponer usted que me agradase la inferioridad de su familia y que me congratulase por la perspectiva de tener unos parientes cuya condición están tan por debajo de la mía? La irritación de Elizabeth crecía a cada instante.
Aún así, intentó con todas sus fuerzas expresarse con mesura cuando dijo: «Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que lo que me ha afectado es su forma de declararse. Si se figura que me habría evitado el mal rato de rechazarle si se hubiera comportado de modo más caballeroso». Elizabeth se dio cuenta de que estaba a punto de interrumpirla, pero no dijo nada y ella continuó: «Usted no habría podido ofrecerme su mano de ningún modo que me hubiese tentado aceptarla». De nuevo, su asombro era obvio. La miró con expresión de incredulidad y humillación al mismo tiempo, y ella siguió diciendo: «Desde el principio, casi desde el primer instante en que le conocí, sus modales me convencieron de su arrogancia, de su vanidad y de su egoísta desdén hacia los sentimientos ajenos. Me disgustaron de tal modo que hicieron nacer en mí la desaprobación que los sucesos posteriores convirtieron en firme desagrado. Y no hacía un mes aún que le conocía cuando supe que usted sería el último hombre en la tierra con el que podría casarme». Ha dicho usted bastante, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y solo me resta avergonzarme de los míos. Perdone por haberle hecho perder tanto tiempo, y acepte mis buenos deseos de salud y felicidad. Dicho esto, salió precipitadamente de la habitación y Elizabeth le oyó enseguida abrir la puerta de la entrada y salir de la casa. La confusión de su mente le hacía sufrir intensamente. No podía sostenerse de pie y tuvo que sentarse porque las piernas le flaqueaban. Lloró durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía cada vez más. Haber recibido una proposición de matrimonio de Darcy, que había estado enamorado de ella durante tantos meses, y tan enamorado que quería casarse a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a impedir que su amigo se casara con Jane, y que debieron pasar con igual fuerza en su propio caso, resultaba increíble. Le era grato haber inspirado un afecto tan vehemente, pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocerlo sin ni siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con la que había hablado de Wickham, a pesar de no haber negado su crueldad para con él, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. Siguió inmersa en sus agitados pensamientos hasta que el ruido del carruaje de Lady Catherine le hizo darse cuenta de que no estaba en condiciones de encontrarse con Charlotte, y subió corriendo a su cuarto.